Vamos a iniciar la presentación del algoritmo de adjudicación correspondiente a la licitación del servicio complementario de control de tensión por aportes de potencia de cortocircuito. El algoritmo de adjudicación se encuentra implementado en el lenguaje de programación Python que permite automatizar los cálculos. El producto de la implementación de la metodología es un ranking de combinaciones de ofertas que permiten cumplir con las restricciones impuestas al problema. En esta presentación se mostrarán dos ejemplos ficticios, cada uno con 8 ofertas. El primero corresponde a 8 ofertas suficientes, es decir, permite cumplir con las condiciones técnicas de contorno, lo que da lugar a una adjudicación total. Para este caso se buscarán combinaciones de entre 4 y 8 ofertas. En el costado izquierdo de la lámina se muestra esquemáticamente el flujo de la secuencia del algoritmo. De acuerdo con esto, se parte con los datos de entrada correspondientes a las ofertas recibidas en la licitación. Seguido de lo anterior, se obtiene la matriz de aportes de potencia de cortocircuito de cada oferta en las barras ISSCC. Estas barras corresponden a las barras de 220 kV, sobre las cuales se establecieron en su momento los requerimientos mínimos de potencia de cortocircuito. La siguiente etapa en el flujo del algoritmo corresponde a la creación de las combinaciones de ofertas y al cálculo del complemento de potencia requerida de cada una de estas combinaciones. Las etapas posteriores en la aplicación del algoritmo corresponden a los filtros o restricciones que deben cumplir las combinaciones de ofertas. Estos filtros son 3 y están dados por filtro por costo máximo, que se está dispuesto a pagar por una combinación. Filtro por requerimientos de potencia de cortocircuito en las barras ISSCC. Y filtro por posiciones máximas disponibles en cada una de las barras de conexión. Los datos de entrada para la ejecución del programa corresponden a una tabla con antecedentes de las ofertas recibidas en el proceso de licitación. Dicha tabla está compuesta por un número identificador de la oferta que corresponde a la columna ID, una columna con el nombre de la oferta, una columna con la potencia de cortocircuito en su punto de conexión en unidades de MVA, una columna con el costo de la oferta en unidades monetarias y una columna correspondiente a la barra de conexión de dicha oferta. Además, se deben considerar los antecedentes correspondientes a las restricciones del problema particular. En particular tenemos el costo máximo que se está dispuesto a pagar por una combinación en función del grado de cumplimiento de potencia requerida. Este costo máximo puede ser un número fijo o una función, que en el ejemplo mostrado corresponde a la función que se muestra. También se considera la tabla con los requerimientos mínimos de potencia de cortocircuito en cada una de las barras ISSCC. Además de lo anterior, se contempla una tabla donde se indican las posiciones libres en cada una de las barras de conexión en donde se conectarían los proponentes. Por último, se considera la tabla de factores de participación que determina el aporte de potencia de cortocircuito de cada oferta en cada una de las barras ISSCC. En la tabla se muestra solo un extracto de ella. El paso siguiente en el flujo del algoritmo corresponde al cálculo de la matriz de aportes de potencia de cortocircuito de cada oferta en las barras ISSCC. Para obtener dicha matriz se utiliza la tabla de factores de participación, en donde para cada oferta y en función de la barra de conexión y la potencia de cortocircuito a su punto de conexión,
se obtienen los valores por interpolación en las 4 barras ISS-CC. El siguiente paso en el flujo del algoritmo corresponde a la creación de las combinaciones de ofertas y al cálculo del cumplimiento de potencia requerida de cada una de estas combinaciones. El detalle del cálculo del cumplimiento de potencia requerida se verá en las láminas siguientes. En la tabla en la que se muestra la lámina, se aparecen las combinaciones obtenidas y una serie de columnas, las cuales corresponden a: la columna combinación corresponde a la lista de los ID de las ofertas que componen la combinación. La columna CU corresponde al valor del cumplimiento de potencia requerida de una combinación de ofertas en porcentaje. La columna costo corresponde a la suma del costo en unidades monetarias de cada oferta de la combinación. Y por último, las columnas AP, seguido del nombre de la barra, corresponden al aporte de potencia de cortocircuito en MVA en cada una de las 4 barras ISS-CC. Por ejemplo, si analizamos una combinación cualquiera, en este caso la de ID4, observamos las 4 ofertas que la componen: la 0, la 2, la 4 y la 6. Así, el costo de la combinación estará dado por la suma de los costos de las ofertas que la componen. De igual forma, las columnas AP corresponden a la sumatoria de los aportes de potencia de cortocircuito de cada oferta de la combinación en la respectiva barra ISS-CC. Para cada una de las combinaciones de la tabla se efectúa el mismo procedimiento. La siguiente lámina presenta el concepto de cumplimiento de potencia requerida de una combinación de ofertas. Se define un cuantificador cumplimiento de potencia requerida de una combinación de ofertas, CU, como el porcentaje mínimo de las contribuciones en cada barra ISS-CC en relación al requisito solicitado para dicha barra. Cuando una barra ISS-CC logre satisfacer o exceder la demanda impuesta, su cumplimiento será del 100%. Para ejemplificar el cálculo del cumplimiento de potencia requerida, se analizará la combinación con ofertas 0, 2, 4 y 6. Así, en la expresión del cumplimiento se considerará el mínimo C sub K para K 1, 2, 3, 4, con K igual a 1 para Ana María y así sucesivamente para las demás barras ISSCC. Por ejemplo, para K igual a 1, es decir, Ana María 220 KB, se tiene la siguiente expresión para C sub 1, donde S sub B1 corresponde a la sumatoria de las potencias aportadas por la combinación de ofertas en la barra de Ana María, que en este caso da un valor de 3.755.47 MVA. Como el requerimiento de potencia de cortocircuito solicitado en Ana María corresponde a 3.690 MVA, se tiene que SB sub 1 es mayor que S sub 1. Por lo tanto, C sub 1 es igual al 100%. Para las restantes barras ISSCC se procede de igual forma, obteniéndose finalmente un valor del cumplimiento de potencia requerida para esta combinación de 100%. Una vez creadas las combinaciones y calculados los cumplimientos de potencia requerida para cada una de ellas, se procederá a la aplicación de las restricciones o filtros del problema planteado. El primer filtro considerado corresponde al filtro por costo máximo,
la condición que debe satisfacer una combinación para ser aceptada está dada por la siguiente expresión. Es decir, el costo de la combinación dada por la sumatoria de los costos de cada una de las ofertas que la componen debe ser menor o igual que la función costo máximo, definida en general como una función del cumplimiento de potencia requerida. En este caso, el punto rojo corresponde al costo que se está dispuesto a pagar por la combinación de I de 4. Para este caso particular, la combinación analizada cumple la restricción por costo, es decir, se encuentra bajo la curva de costo máximo. El segundo filtro que se aplicará corresponde al filtro por requerimientos de potencia de cortocircuito en las barras ISSCC. La condición que debe satisfacer una combinación para ser aceptada está dada por la siguiente expresión. Es decir, el aporte total de potencia de cortocircuito en cada barra ISSCC, dada por la sumatoria de las potencias de cortocircuito de las ofertas en dicha barra, debe ser mayor o igual a la solicitud de potencia de cortocircuito en la referida barra ISSCC. Para la combinación analizada, se tiene que el aporte de potencia de cortocircuito de la combinación a la barra ISSCC de Ana María, que es de 3.755.47 MVA, es mayor que 3.690, que es la solicitación de potencia de cortocircuito en esta barra. Es decir, para la barra de Ana María se cumple la condición. De igual forma, se verifica el cumplimiento de las condiciones para las restantes barras ISSC. Por lo tanto, en este caso, la combinación analizada cumple todas las restricciones de requerimientos de potencia de cortocircuito. El tercer y último filtro que se aplicará corresponde al filtro por posiciones máximas disponibles en barras de conexión. Cada combinación tiene asociado un conjunto de barras de conexión. Por otra parte, para el conjunto de barras candidatas a las que se conecta una oferta, se especifica la cantidad máxima de instalaciones por barra candidata. Con esto como antecedente, la restricción implica que se eliminan las combinaciones en las que se excede el número máximo de instalaciones disponibles en alguna de las barras candidatas. En este caso particular, la combinación analizada cumple con las restricciones de posiciones libres por barra. Una vez aplicados todos los filtros del total de combinaciones analizadas, se toman solo las que cumplen todas las restricciones. Ordenando este subconjunto en forma creciente por costo, la combinación que resulta con el menor costo total es la ganadora. El segundo ejemplo corresponde a 8 ofertas insuficientes, es decir, que no permiten cumplir con las condiciones técnicas de contorno. En particular, no cumplen con los requisitos de aporte de potencia de cortocircuito en las barras ISSCC, lo que eventualmente daría lugar a una adjudicación parcial. Para este caso se buscarán combinaciones entre 4 y 8 ofertas. El flujo del algoritmo es el ya explicado en las láminas precedentes, por lo que no se entrará en mayores detalles. Respecto a los datos de entrada, la configuración base también es similar al ejemplo anterior, con las particularidades propias de este ejemplo, que corresponderían a los datos de las ofertas y a las barras de conexión de las ofertas. El paso siguiente en el flujo del algoritmo correspondiente al cálculo de la matriz de aportes de potencia de cortocircuito de cada oferta en las barras ISSCC se determina de igual forma que lo visto para el ejemplo anterior, es decir,
utilizando la tabla Factores de participación. La tabla con las combinaciones de entre 4 y 8 ofertas es la que se muestra en esta lámina, y donde se puede observar que los cumplimientos de potencia de cortocircuito son inferiores al 100% para todas las combinaciones, ya que expresamente el ejemplo fue considerado para no cumplir con los requisitos de aporte de potencia de cortocircuito en las barras ISS-CC. Para este ejemplo, si analizamos una combinación cualquiera, en este caso la de ID1, observamos las 7 ofertas que la componen, las 0, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Así, el costo de la combinación estará dada por la suma de los costos de las ofertas que la componen. De igual forma, las columnas AP corresponderán a la sumatoria de los aportes de potencia de cortocircuito de cada oferta de la combinación en la respectiva barra ISS-CC. Para cada una de las combinaciones de la tabla se efectúa el mismo procedimiento. Para ejemplificar el cálculo del cumplimiento de potencia requerida en este ejemplo, se analizará la combinación con ofertas 0, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Así, en la expresión del cumplimiento, se considerará el mínimo C sub K con K igual 1 Ana María 220 kb y así sucesivamente para las demás barras ISS-CC. Por ejemplo, para K igual 1, es decir, Ana María 220 kb, se tiene la expresión para C sub 1 de esta forma, donde SB sub 1 corresponde a la sumatoria de las potencias aportadas por la combinación de ofertas en la barra de Ana María. Como el requerimiento de potencia de cortocircuito solicitado en Ana María 220 kb es de 3690 MVA, se tiene que SB sub 1 es menor que S sub 1. Por lo tanto, C sub 1 estará dado por el cálculo de la siguiente expresión. La que resulta con un valor de 90.96%. Para las restantes barras ISS-CC se procede de igual forma, obteniéndose finalmente un valor del cumplimiento de potencia requerida para esta combinación igual al mínimo de los subcumplimientos. Es decir, en este caso, 90.96%. Lo que en principio implicaría que esta combinación no estaría cumpliendo con los requerimientos de potencia de cortocircuito solicitados en las 4 barras ISS-CC. Una vez creadas las combinaciones y calculados los cumplimientos de potencia requerida para cada una de ellas, la aplicación del primer filtro correspondiente al filtro por costo máximo es análoga a lo ya mostrado para el ejemplo anterior. Es decir, para que la combinación satisfaga este filtro, tiene que cumplirse que el costo de la combinación de ofertas, dado su cumplimiento, debe estar ubicado bajo la curva de costo máximo, que es el caso de la combinación mostrada. El segundo filtro que se aplicará corresponde al filtro por requerimiento de potencia de cortocircuito en las barras ISS-CC. La condición para este filtro es análogo a lo solicitado en el ejemplo anterior ya visto, con la diferencia que en este caso la solicitud de potencia de cortocircuito en la barra ISS-CC puede decrementarse en un factor alfa. En general, en el proceso de adjudicación, inicialmente se considerará alfa igual a 1. Es decir, se asume adjudicación total en donde no es necesario decrementar las restricciones por requerimientos de potencia de cortocircuito. Si se encuentran soluciones válidas, es decir, que satisfacen todas las restricciones, se procederá a elegir la combinación ganadora como aquella que presente el mínimo costo total de la combinación. Lo anterior correspondió a lo visto en el caso de 8 ofertas suficientes. Ahora,
Si no se encuentran soluciones válidas, se tomará un valor del parámetro alfa menor que 1, que sería el caso de adjudicación parcial, en donde se relajan los requerimientos de potencia de cortocircuito, permitiendo considerar combinaciones que satisfagan un requerimiento menor de potencia de cortocircuito. Si se comprueba que existen soluciones válidas bajo estas nuevas condiciones, se procederá a elegir la combinación ganadora como aquella que presente el máximo cumplimiento de potencia requerida, que es el caso de ejemplo de 8 ofertas insuficientes que se está analizando. Como observación, decir que el valor preciso de alfa no resulta relevante. Lo fundamental es que cumpla con la condición de generar un conjunto de combinaciones válidas. Para el ejemplo analizado con alfa igual 1, no se encuentran soluciones válidas. Por lo tanto, el proceso de adjudicación no calificaría como adjudicación total. Para examinar si se encuentran soluciones para un proceso de adjudicación parcial, se elige un factor alfa menor que la unidad. Para el ejemplo considerado, se tomará un factor alfa igual a 0,8. Así, para la combinación analizada se tiene que el aporte de potencia de cortocircuito de la combinación a la barra ISSCC de Ana María 220 kV, que es de 3.356.41 MVA, es mayor que los 3.690 MVA, decrementados en un factor de 0,8. Es decir, para la barra de Ana María se cumple la nueva condición. De igual forma, se verifica el cumplimiento de las condiciones para las restantes barras ISSCC. Por lo tanto, en este caso, la combinación analizada cumple con todas las restricciones por requerimiento de potencia de cortocircuito. El tercer y último filtro que se aplicará corresponde al filtro de posiciones máximas disponibles en barras de conexión. Las consideraciones sobre este filtro son equivalentes a la ya mostrada para el ejemplo de 8 combinaciones suficientes. Para seleccionar la combinación ganadora y una vez aplicados todos los filtros del total de combinaciones analizadas, se toman solo las que cumplen las restricciones. Ordenando este subconjunto primero en forma decreciente por cumplimiento y luego creciente por costo, la combinación que resulta con el mayor cumplimiento es la ganadora.